Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 105 de nuestra segunda temporada, contamos una vez más con el prestigioso Dr. Michael Heiser, que estará abordando la relación entre el ministerio de Jesús y la historia de los vigilantes del famoso libro de Enoch, que también es mencionada de forma más breve en el libro de Génesis. ¿Qué punto de conexión podemos encontrar entre estas dos cuestiones? Te animo a que puedas abrir tu mente y prepararte para lo que se viene en los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. No se trata específicamente de todo el libro de Enoch en el Nuevo Testamento, sino muy específicamente del capítulo 6 al 16 de Enoch, que es la historia de la transgresión de los vigilantes, como esa historia se filtra en el Nuevo Testamento en varios lugares. Es más que Pedro, es más que Judas, pero como esa historia se filtra en el Nuevo Testamento es importante para la teología del Nuevo Testamento. Esa es toda la esencia del libro. Ahora, ¿por qué pensé que esto sería una buena idea? Algunas notas aquí arriba. Te lo daré en pocas palabras. Es asombroso. Esto también es como el reino invisible a este respecto. He dicho en muchas entrevistas que el pequeño y sucio secreto del reino invisible es que nada en el libro es exclusivo de Mike. Eso es cierto. Nada en el libro salió de mi cabeza. No dije, esto sería una buena idea, lo incluiré en un libro y a la gente le gustará. Nada como eso. Todo en el libro se puede encontrar en la beca revisada por pares. Eso es justo lo que hago. Realmente no sé cómo hacer otra cosa, así que eso es lo que obtendrás. Es asombroso. Cada capítulo de este libro, y todo lo que veremos aquí, está representado por artículos de revistas, la disertación de alguien, un libro, o algo así. Es el mismo objetivo, tratar de obtener una erudición de alto nivel, en este caso, la historia de Enoch, las transgresiones y luego cómo eso se filtra en el Nuevo Testamento. Traté de tomar esas cosas y luego hacerlas descifrables y digeribles para alguien que no sea un especialista. Es asombroso que nadie haya hecho eso nunca. Todo lo que está en el libro se podrá rastrear en alguna parte, pero no hay un solo libro, ni en el mundo académico ni en el mundo popular, en el que alguien haya recopilado esas cosas y las haya puesto entre dos cubiertas y las haya llamado libro, lo cual es simplemente asombroso para mí. Justo este último año, apareció algo parecido, más o menos, no recuerdo quién, creo que fue en Oxford o Brill. Alguien hizo algo sobre los evangelios, Enoch y los evangelios. Pero ese es el primero de su tipo. Así que este libro va a ser único. Y con suerte, lo disfrutarás tanto como el reino invisible. Doy por sentado que la mayoría de ustedes, si no todos, han leído El reino invisible, o han escuchado una entrevista sobre el reino invisible, porque eso fue lo que hizo Greg en el sitio web para asegurarse de que la gente lo supiera. Pero en cuanto a esa introducción básica, la historia del vigilante, vigilantes es un término bíblico. Solo está en Daniel. Ocurre con más frecuencia fuera de la Biblia. Pero esto es lo que me llevó a elegir este tema. No es como si dijera, oye, podría juntar todo esto y hay tanto que puedo hacer un libro con eso. Fue esta pregunta la que me vino a la cabeza en algún momento de una entrevista, porque en el reino invisible obtienes la respuesta a esta pregunta, pero no es la respuesta típica que la mayoría de los cristianos darían. Si hacemos la pregunta, ¿por qué el mundo y toda la humanidad son tan completamente malvados? ¿Cómo respondería el cristiano promedio? La caída, porque eso es lo que nos enseñan. No es que la respuesta no sea la caída. La respuesta es la caída, más otras dos cosas. Si le hacen esta pregunta a un israelita o a un judío del periodo del Segundo Templo, el periodo del Segundo Templo es un término académico para el periodo intertestamentario, aproximadamente 500 a.C., hasta la destrucción del Segundo Templo. El Segundo Templo se construyó alrededor del año 516, hasta el año 70 después de Cristo. Ese periodo, si le preguntas a alguien que vivió en ese periodo que sabía leer y escribir en la Biblia, había leído su Biblia y muchas otras cosas en la tradición judía seria.
Yo sugeriría, y lo que este libro intenta mostrar, incluso los primeros cristianos, los mismos comienzos de lo que llamamos la iglesia primitiva o los padres de la iglesia primitiva, no habrían dicho solo la caída. Habrían dicho, pues pasó esto de la caída. Pero también habrían dicho que hubo algo que sucedió en Génesis 6, 1 al 4, y también todo el asunto de la Torre de Babel, la cosmovisión de Deuteronomio 32 de la que hablo mucho. Pero para esta ocasión y por supuesto, este libro, nos vamos a centrar en el del medio. Esta es una cita de, no sé si es mía o de otra persona, es mía. Ni siquiera puedo decir lo que escribí. Si no es para mí, habrá una fuente allí. Entonces yo soy la fuente. Varios pasajes del Nuevo Testamento dicen lo que dicen porque son expresiones literarias de un tema significativo en la teología del Nuevo Testamento. Si acabas de entrar, nunca has leído El Reino Invisible. Si hubiera dicho que la historia de los vigilantes es un tema en la teología del Nuevo Testamento, pensarías, ¿quién es este loco? Nunca hemos escuchado esto. Y es verdad. Es una pena que no lo hayas escuchado. Pero hay un gran tema en la teología del Nuevo Testamento, la reversión de la maldad que ha permeado a la raza humana. Una gran parte de eso se refleja en el título del libro, Invirtiendo a Hermón, alude a la noción escondida a simple vista en un sorprendente número de pasajes del Nuevo Testamento de que lo que sucedió en Génesis 6, 1 al 4 tuvo que ser revertido en parte para restaurar la original visión edénica. Esa inversión fue, es, y será realizada por el Mesías Jesús de Nazaret. Entonces, lo que estoy diciendo es, un judío del segundo templo que estaba buscando al Mesías o en las décadas que siguieron a los eventos de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, habrían estado pensando en su Mesías, no solo en términos de un tipo que es de la línea de David, que va a venir aquí y nos va a liberar. Y siempre estaban pensando militarmente, quien nos va a librar de la opresión de los romanos, él va a restaurar el reino de Salomón y David. Eso no es solo lo que están pensando. Una de las cosas que asociaron con el Mesías fue que no regresará y liberará a su pueblo de la opresión. Él va a regresar y deshacer los efectos de toda esta basura que ha sucedido en la historia antediluviana. La caída, Génesis 6, 1 al 4, y Deuteronomio 32, la cosmovisión de la Torre de Babel. El último también es muy familiar si has leído El Reino Invisible, porque reclamar las naciones es la forma de solucionar el problema de Babel, porque traes a las naciones, los gentiles, de regreso a la familia de Dios. El Mesías es para ellos tanto como para el judío. Eso es bastante familiar. Por supuesto, la caída es familiar. Esta parte media es bastante desconocida. Para orientarte, este es un esquema básico de lo que llamamos el libro de Enoc. Popularmente, en el discurso académico y en la forma en que se cita el libro, lo que piensas que es el libro de Enoc es en realidad Primera de Enoc. Hay 3 libros de Enoc. El primero es el que se fecha antes de la era del Nuevo Testamento, en la cúspide del primer siglo. Los otros 2 son posteriores. De lo que estamos hablando con el libro de Enoc del que escuchas mucho es de Primera de Enoc. Es en la primera parte, libro de los vigilantes, donde nuestro enfoque estará. Primera de Enoc 6 al 16 cuenta la historia de los vigilantes cuyo pecado principal es el matrimonio con humanos y la procreación de gigantes. Los vigilantes engendran gigantes en la tierra por su unión con mujeres humanas. De estos gigantes salen espíritus malignos. De nuevo, el origen de los demonios. Nunca se nos dice específicamente en el Nuevo Testamento de dónde vienen los demonios. Se nos dice que en Primera de Enoc. Primera de Enoc lo entiende porque entiende el contexto original de Génesis 6, todo el trasfondo mesopotámico de eso, del cual hablaremos hoy con más detalle. Así que de estos gigantes salen espíritus malignos que desvían a la humanidad. A corto plazo, la crisis de los vigilantes se resuelve cuando Dios envía el diluvio para limpiar la tierra. Enoc se presenta en el capítulo 12 como un escriba a quien los vigilantes pidieron que intercediera por ellos. Asciende al cielo en una nube, se presenta ante el trono celestial en el capítulo 14 en un pasaje que es importante para la historia del misticismo judío. Su intercesión es rechazada. Nuevamente, los vigilantes se arrepienten después de que Dios los castiga, y básicamente logran contactar a Enoc. No sé si cogieron el teléfono o lo que sea. ¿Puedes ir a hablar con Dios por nosotros?
Porque Dios realmente te quiere. Tú eres el que fue sacado de la tierra y caminas con Dios. ¿Puedes hacerle saber que lo sentimos y que nos perdonará? Dios básicamente dice, no, están fritos. Esencialmente, estarán ahí hasta el tiempo del fin, que creo que tocaremos hoy, es Apocalipsis 9, cuando los vigilantes son liberados. Pero las tradiciones judías son bastante consistentes aquí. Se le pide a Enoc que interceda, es rechazado, los vigilantes abandonaron el cielo por la atracción de la carne. Enoc representa la tendencia opuesta. Es un ser humano que ha subido al cielo para vivir con los ángeles. Enoc se convierte en esta figura prototípica de chico bueno. Nuevamente, incluso en esa declaración, esto es de John J. Collins, su artículo sobre Enoc, también puedes ver el tema de la inversión allí. Pero se vuelve realmente prominente cuando comienzan a hablar del Mesías. ¿Por qué no has oído esto antes? Bueno, hay una serie de obstáculos para ello. Yo diría, la forma en que nos enseñan, hay puntos de incoherencia en la forma en que nos enseñan. Se les enseña a evitar libros que no están en sus Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento. De cierta forma, creo que todos entendemos eso. Uno de los trabajos de la Iglesia es evitar que entren falsas enseñanzas, etc. Hay cosas en libros bíblicos adicionales que tienen fallas profundas y también son pura locura. Pero pasa por alto que los escritores bíblicos leen muchas cosas que no están en la Biblia. Eran como tú, sorpresa, sorpresa, eran personas y leían cosas. Y lo que leyeron se quedó en su cabeza. Algunas de esas cosas les ayudaron a articular los puntos que hicieron mientras escribían. Es algo muy humano, normal. Entonces, que te enseñen a evitar leer esas cosas te separa inmediatamente del contexto de los escritores. Mi sugerencia simple es, si lees eso, ¿a quién le importa si crees que es canónico o no? No creo que Enoc sea canónico, pero realmente no me importa porque si lo lees, te ayudará en algunos puntos a seguir lo que dice alguien en el Nuevo Testamento. Si solo sabes lo que está al acecho en el fondo. La iglesia primitiva tenía algunas personas que defendían el estatus canónico. En este libro, les doy en un apéndice todos los lugares donde algunos de los primeros padres de la iglesia citaron a Enoc como escritura. Ellos hacen eso. Un par de ellos lo hacen. Cuando lees cosas, no sé si tengo la cita aquí. Sí la tengo. Ahora, en una paráfrasis, la de abajo, esto es representativo. No voy a decirles de qué fuente proviene porque no quiero arruinar su disfrute del libro porque en realidad es un buen libro. Los libros pseudoepígrafos son aquellos que son claramente espurios y no auténticos en su contenido general y ninguna fórmula como, está escrito, o, las escrituras dicen, está conectada con estas citas. Eso está mal. Está mal. Hay judíos en Qumrán que no son liberales. Espero que te des cuenta de esto. La secta judía en Qumrán formó su pequeño claustro porque pensaban que los fariseos eran comprometedores. Estos no son liberales. Están como en el enésimo grado fuera del mapa en su conservadurismo. Pero, sin embargo, citarán a Enoc en un par de ocasiones en forma de cita, como dice la Escritura. Luego citarán 3 o 4 cosas y entre ellas está Primera de Enoc. Harán cosas así. Así que para unos pocos, al menos una secta judía, este libro era considerado sagrado. Hay algunos padres de la iglesia que también lo consideraron sagrado. Tertuliano, Ireneo, Orígenes, entre que sí y que no. Clemente, igual variaba. Tertuliano es su mayor defensor. E Ireneo lo respalda en 1 o 2 lugares. Pero Ireneo extrae algo de su teología de Enoc, incluso sin citarlo. Hoy sabemos eso porque tenemos el libro y podemos ir a buscarlo, lo que está citando. Estas son algunas figuras importantes. Dudo que tengamos un erudito patrístico aquí, pero probablemente todos hayan escuchado estos nombres. Estas no son personas insignificantes en la historia de la iglesia primitiva. Pensaron que debería estar allí, al menos un par de ellos, pero finalmente perdieron ese debate. El libro en sí, mi libro, está dividido en estas secciones.
La primera sección, regresamos a Génesis 6:4. Hay 3 capítulos en esta sección. El primero te resultará familiar porque es una reescritura de las cosas en el reino invisible. Aunque eso cubre 3 capítulos, lo he agrupado en uno y reescribí algunas cosas. Luego, los 2 segundos, el segundo capítulo será sobre el libro de Enoc mismo. Luego, el tercero es un capítulo completo sobre el contexto mesopotámico, que no obtienes en el reino invisible. Tampoco recibes el segundo capítulo. Una vez que eso está establecido, vamos a los evangelios, las epístolas y Apocalipsis. Aquí están los apéndices. Una vez más, creo que los apéndices son bastante útiles. Creo que valen la pena el libro en sí, para ser honesto contigo, porque estas son las preguntas que todo el mundo hace. ¿Quién pensó que estaba inspirado? ¿Cuándo lo datamos? ¿De dónde viene? La evidencia manuscrita. Te doy una bibliografía, una verdadera bibliografía, una académica. No estoy citando a un tipo que estuvo en un programa de ovnis, pero yo estuve en un programa de ovnis, así que no puedo decir mucho, pero se entiende la idea. No solo estoy citando a Billy Bob, quien fue secuestrado por extraterrestres. Sé sobre el libro de Enoc ahora. No es eso. Te estás riendo porque sabes que hay gente así. Entonces, ¿dónde alude el Nuevo Testamento no solo a Enoc, sino a la pseudepigrafía en general? Hay un tipo, un ñoño del Nuevo Testamento, un erudito del Nuevo Testamento, que ha recopilado todo esto, y obtuve su permiso para reproducirlo, lo publicó en línea para reproducirlo en un apéndice. Es genial porque hace todo el trabajo por ti. Luego hay un pequeño apéndice sobre el anticristo. Llegaremos a eso. Pasemos a la parte 1. El pecado y los vigilantes en su contexto original. Una vez más, este es el primer material de Enoc. No voy a citar Génesis 6 porque todos lo saben. Pero supongo que muchos de ustedes nunca han leído la historia de Enoc. Así que repasemos algunas de las partes básicas. Cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, y en aquellos días, les nacieron hijas hermosas y hermosas. Y los vigilantes, los hijos del cielo, los vieron y los desearon. Se dijeron unos a otros, vamos, escojamos para nosotros esposas de entre las hijas de los hombres, engendrémonos hijos. Y Semjasa, su jefe, les dijo, me temo que ustedes no querrán hacer este acto, y yo solo seré culpable de un gran pecado. Así que aparentemente fue su idea. Y todos le respondieron y dijeron, hagamos un juramento, atémonos todos unos a otros con una maldición de que ninguno de nosotros retroceda de este consejo hasta que lo cumplamos y hagamos este acto. Entonces todos juraron juntos y se ataron unos a otros con una maldición. Ahora te das cuenta de que el acto, de nuevo, está expresado en tonos sexuales, vamos a tener hijos. Pero el crimen real, no creo que debamos perderlo. Una vez más, en el reino invisible, en realidad hay 2 puntos de vista de la perspectiva sobrenatural de Génesis 6. No quiero dejar esta sección sin decir esto. El verdadero crimen es que quieren levantar sus propias naciones. Quieren sus propias poblaciones. Quieren imitar a Dios sin su permiso. Esto suena gnóstico, si sabes un poco de gnosticismo. Esto es lo que va a convertirse en el problema real aquí. Eran todos ellos 200, y descendieron en los días de Jared, o Yared, a la cima del monte Hermón. Hermón es la ubicación clave. Llamaron a la montaña, Hermón, porque juraron y se ataron unos a otros con una maldición sobre ella. Esta palabra, Hermón, en hebreo está relacionada con esa misma raíz. El dedicarse a la destrucción, a poner bajo la prohibición, o algo así. Así que hay una asociación allí entre los términos. Estos y todos los demás que estaban con ellos tomaron para sí mujeres, y entre ellas, las que escogieron, comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse por ellas. Y se contaminaron, esto es transgresión del cielo y de la tierra, enseñándoles hechicería y amuletos, y revelándoles el corte de raíces y plantas. Y concibieron de ellos y les dieron a luz grandes gigantes. Azazel, otro personaje, enseñó a los hombres a hacer espadas de hierro y armas y escudos y corazas en todo instrumento de guerra. Mostró a los metales de la tierra cómo debían labrar el oro para labrarlo convenientemente y en cuanto a la plata para labrarla en brazaletes y atavíos de mujer. Les mostró lo concerniente al antimonio y pintura para ojos y toda clase de piedras preciosas y tintes.
Ahora probablemente ya estés pensando en el pasaje de Primera de Pedro sobre el tema cosmético. Y hubo mucha impiedad sobre la tierra, y desolaron sus caminos. Semjas enseñó hechizos y el corte de raíces. Luego obtienes una lista de lo que los vigilantes enseñaron a las personas. Obtienes toda esta lista. Obtienes señales de estrellas fugaces, señales de la tierra, señales del sol, señales de la luna. Cosas astrológicas. Todos comenzaron a revelar misterios a sus esposas y a sus hijos. En Enoc, incluso en esta sección y en otras partes del libro, el problema con todo esto no es que sepamos cómo hacer algo que está hecho de hierro, o que usemos pintura para los ojos para embellecernos. El problema es lo que la gente hizo con eso, los corrompió. Así que toma el problema de la lujuria y lo empeora. Toma el problema de cualquier tecnología y lo empeora. La gente empieza a usar las cosas para la autodestrucción, para la destrucción de su prójimo, ese tipo de cosas. Así que esto es por lo que está pasando el pasaje. En pocas palabras, lo que dice Primera de Enoc aquí es, sabemos que tuvimos esta cosa de la caída, y sabemos que las personas son pecadoras, pero constantemente culpan a los vigilantes por enseñar a las personas cómo ser aún mejores pecadores. En otras palabras, darles más herramientas para destruirse a sí mismos. Y esto no es un gran salto conceptual de todos modos para nosotros porque cualquier tecnología que tengamos puede usarse para lo mismo. Puedo cometer crímenes horrendos con un teléfono. Ahora puedo volar cosas con un teléfono. Puedes usar algo que normalmente es simple. Es tecnología. Puedo cometer un crimen con un tenedor. Puedo apuñalar a alguien. Todo lo que tenemos puede ser usado para un mal fin. Eso es realmente lo que Enoc va a estar buscando aquí. Le echan la culpa en parte a las personas, la caída, por lo que somos, nuestro impulso pecaminoso interno, la falta de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Tomamos decisiones para hacer el mal. La gente va a recibir mucha culpa. Pero luego se les enseña a las personas cómo expresar sus propios impulsos, su propia maldad de varias maneras. Eso es un gran problema en el judaísmo del segundo templo. Primera de Enoc 9, tienes 4 ángeles, o arcángeles. Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel ven los terribles eventos que se desarrollan en la tierra. Se acercan a Dios en busca de una solución. Básicamente, tienes que hacer algo al respecto. Mira lo que está pasando. Tienes que hacer algo. Los 4 arcángeles le dicen a Dios en Primera de Enoc 9:11, tú sabes todas las cosas antes de que sucedan. Ves estas cosas y las permites. Y no nos dices qué debemos hacer con ellos en cuanto a esto. Dios responde en Primera de Enoc 10 con la noticia que debería sonar familiar a los lectores bíblicos. Esto es cuando obtienes la inundación. Cuando el Altísimo dijo, el gran santo habló, envió a Uriel al hijo de Lamec, que era Noé, diciendo, ve a Noé y dile en mi nombre, escóndete, revélale que el fin es próximo, el mundo entero perecerá. Dile que está por venir un diluvio, etcétera, etcétera. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Génesis 6, 1 al 4, precede al diluvio. Es solo que en Génesis 6, 1 al 4, esos 4 versículos para nosotros, pensamiento clave, para nosotros, carecen de contexto. Los leemos y decimos, ¿qué tiene eso que ver con el diluvio? ¿Por qué están estos 4 versículos incluso aquí? Llegas al versículo 5, y está bien, todo lo que hace el hombre es malo. Entendemos eso. Y luego tenemos la narración del diluvio. ¿Qué tienen que ver los 4 versículos con esto? Nos falta el contexto. A un israelita, nuevamente, un israelita alfabetizado, no le habría faltado el contexto. Esa es la desconexión. Un israelita alfabetizado diría, estos 4 versículos comprimieron esta historia que en realidad es una respuesta a Mesopotamia, porque Mesopotamia tiene la misma historia. Y el escritor simplemente dio por sentado que la gente sabrá de lo que estoy hablando. No necesito repetir todo esto. Y esto es un precursor de la inundación. Las personas que vivían en el periodo del Segundo Templo también tenían el contexto. Simplemente no lo entendemos porque no leemos esto. No leemos la literatura del gran mundo más amplio para saber que estos 4 versículos en Génesis 6 están respondiendo a algo.
Este material en Primera de Enoc está recuperando, preservando o transmitiendo la historia más amplia a la que Génesis 6, 1 al 4 fue una respuesta. Nos falta todo eso. Desafortunadamente, debido a la historia de la Iglesia cristiana, no solo nos falta, sino que se nos ha negado. Ha sido cortado de eso. No es que el Evangelio está realmente en Enoc. Por supuesto que no, ese no es el punto en absoluto. El punto es que si hubieras leído esto, hay cosas que leerías en tu Biblia que se aclararían. Entiendo de lo que están hablando aquí porque he leído esta otra cosa con la que estaban familiarizados. Entonces tenemos una desconexión inmediata, incluso con la historia de la inundación. Solo para resumir, tenemos la historia del diluvio, el juicio aquí en la segunda mitad, hasta el día de su juicio, la consumación. Los vigilantes son encarcelados hasta que se consuma el juicio eterno. Son enviados al abismo, a la prisión. Ese es el lenguaje que obtienes en el Nuevo Testamento, donde estarán confinados para siempre. En realidad no es para siempre, es hasta el momento del juicio. ¿Cuándo es el tiempo del juicio en la teología bíblica? Es al final de los días. ¿Cuál es el final de los días? Es el día del Señor, es el regreso del Mesías, todas estas cosas. Hay un punto final finito para esto, pero ahí es donde están. Este es un resumen de, creo, el libro de Reed. El nacimiento de los gigantes se explora en términos de la mezcla de espíritus y carne. Los ángeles moran propiamente en el cielo. Los seres humanos habitan correctamente en la tierra. Pero la naturaleza de los gigantes es mixta. Esta transgresión de categorías trae resultados terribles. Después de su muerte física, los espíritus demoníacos de los gigantes salen de sus cuerpos para plagar a la humanidad. Según Primera de Enoc 16, la transmisión angelical del conocimiento celestial a los humanos terrenales también puede entenderse como una contaminación de distintas categorías dentro de la creación ordenada de Dios. Como habitantes del cielo, los vigilantes estaban al tanto de todos los secretos del cielo. Su revelación de este conocimiento a los habitantes de la tierra fue categóricamente impropia, así como moralmente destructiva. Si estás interesado, mire el título de su libro, Ángeles caídos en la historia del judaísmo y el cristianismo. El libro de Reed es un libro sobre cómo el judaísmo primitivo y el cristianismo primitivo miraban a Enoc, todo el libro y específicamente esta historia. Ya es un libro un poco viejo, pero sigue siendo un gran libro. Contexto. Ahora que tienes la historia de Enoc en tu cabeza, ¿de dónde viene? Si bien no proviene de la misma fuente, es una respuesta y creo que una preservación más completa del episodio que encontramos en la literatura mesopotámica asociada con el diluvio. Las cosas bíblicas, Génesis 6, 1 al 4, todo este extraño episodio, es una respuesta a algo sobre lo que los mesopotámicos escribieron, creyeron y pensaron que era grandioso, pensaron que era bueno. Los israelitas pensaron que era inicuo y perverso. Ahí hay una oposición. Génesis 6, 1 al 4 está en la Biblia para decirles a los israelitas que estos eventos que precedieron al diluvio no fueron buenos. Eran malvados. Y va a extenderse a la historia bíblica en todo tipo de formas para presentar ese caso. La historia se centra en los Apkallu. Los Apkallu son los héroes de la cultura antes del diluvio. La frase, héroes de la cultura, se refiere a los grandes civilizadores. Thomas Edison sería un héroe cultural para nosotros porque aprovechó el poder de la electricidad para darnos luces. Personas, figuras que hacen algo realmente importante para civilizar la vida. Eso es lo que es un héroe cultural. En el pensamiento mesopotámico, los Apkallu son los grandes héroes de la cultura anterior al diluvio, al servicio de Ea. Ea era el dios de la sabiduría. Una variedad de tradiciones de sabiduría del antediluviano, el periodo anterior al diluvio, supuestamente fueron transmitidas por los Apkallu. Había 7 de ellos en una historia en particular. Los 7 sabios fueron creados en el río. El acadio para ese término está en el abismo. De inmediato, estás teniendo un pequeño pensamiento espeluznante. Son del lugar del mundo subterráneo. Pero los mesopotámicos pensaban que eran grandes tipos, son maravillosos. Los 7 sabios fueron creados en el río, el abismo, y sirvieron como, cito, los que aseguraron el correcto funcionamiento de los planes del cielo y la tierra.
siguiendo el ejemplo de Ea, enseñaron a la humanidad sabiduría, formas sociales y artesanía. Eso es del diccionario de demonios y deidades. Los Apkallu, entonces, eran los sabios seres divinos del abismo, del inframundo, el lugar opuesto a los cielos. Eran responsables de mantener el equilibrio correcto entre el cielo y la tierra. Esa era la voluntad de los dioses mayores. Y poseían conocimiento del mundo divino que hacía funcionar el cielo y la tierra. Sabían muchas cosas. Los escribas de Babilonia que vivieron después del diluvio se esforzaron mucho para establecer la noción de que su propio conocimiento, lo que sabemos los escribas, y por lo tanto la grandeza de Babel, y es por eso que somos tan inteligentes, y es por eso que Babel es tan genial. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento ha sido heredado de los Apkallu. Ellos fueron nuestros maestros y nuestros mentores. Nuestro conocimiento, la razón por la que Babel es tan grande, de nuevo, a los ojos de los mesopotámicos, es que lo que sabemos, lo que hemos construido, la civilización que hemos creado y modelado, y que está en la cima del montón, no hay lugar más grande que Babel. Todo eso viene de los dioses. Es conocimiento divino. Y nosotros, como escribas, somos los guardianes de ese conocimiento. Una vez más, hay un poco de campo de propaganda en esto, obviamente. Pero esta es la explicación de por qué la gente debería escucharlos y por qué Babilonia es tan grandiosa y asombrosa. La pregunta, sin embargo, que surge es, si estos tipos eran de antes del diluvio, entonces, ¿cómo heredaron este conocimiento? Porque los mesopotámicos tenían la misma historia del diluvio, el gran diluvio. Así es como lo argumentan. El texto mesopotámico, de nuevo, está muy destilado. Tengo un capítulo completo de citas sobre esto. El material mesopotámico enumera 7 reyes antediluvianos. Hay un texto en particular que en realidad te da una lista de reyes, como las cosas que ves en la Biblia donde tal y tal rey reinó X número de años y todo eso. Hay un texto en particular que enumera al rey, y luego, junto al nombre del rey, está el nombre del Apkallu que lo ayudó a ser rey, lo ayudó a que floreciera la civilización, le dio el conocimiento que necesitaba para dirigir Babilonia. Así que hay 7 de estos tipos antes de la inundación. Están asistidos por un Apkallu específico. Después del diluvio, el texto tiene 4 Apkallu, y se describen de esta manera, son de ascendencia humana. Los Apkallu anteriores al diluvio se describen consistentemente como pertenecientes a Dios, seres divinos. Pero después del diluvio, no, son de ascendencia humana, y son solo 2/3 Apkallu. Al cuarto se le asigna un número. Es una mezcla, es un híbrido, cualquier término que quieras usar. Es la misma descripción, aunque en el texto no es la misma persona. Es la misma descripción que se le da a Gilgamesh, a quien también se le conoce como el Señor de los Apkallu, en algo llamado sello cilíndrico. Gilgamesh era un Apkallu. Era 2/3 divino. Y también era un gigante en el texto mesopotámico. Nuevamente, Gilgamesh es probablemente la figura más familiar del antiguo cercano oriente, solo en los círculos populares. Resulta ser una figura clave aquí porque es un Apkallu posterior a la inundación que es una mezcla, divino y humano, y también es un gigante, junto con estos otros tipos. Verás en este libro, la última nota allí, es posible que no haya sabido esto, pero Gilgamesh en realidad se menciona por su nombre en algo llamado, el Libro de los Gigantes, de Qumran. El Libro de los Gigantes no es parte de Primera de Enoch, pero los eruditos lo describen como material enoquiano, porque gran parte del contenido del Libro de los Gigantes también se puede encontrar en el Libro de Primera de Enoch. Hay un par de otros gigantes nombrados allí también, en relación con el diluvio, antes y después, y así sucesivamente, pero Gilgamesh en realidad está ahí. Solo esa línea, solo quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Solo ese texto les dice que los judíos de este periodo estaban leyendo cosas mesopotámicas. No solo comienzas a escribir un libro y luego empiezas a inventar cosas a medida que hablas sobre gigantes, y de repente, Gilgamesh, ¿suena bien? No sé cómo se me ocurrió. Claro que no, no sucede así. Están leyendo material mesopotámico. Habían heredado material mesopotámico. Es parte de su marco. Es parte de su, los eruditos lo llamarían, marco cognitivo de referencia. Simplemente estaban familiarizados con el material. Podían decir,
porque estaban familiarizados con el material, podían mirar hacia atrás en Génesis 6, 1-4 y decir, si sabemos de qué habla. Y nuevamente, escriben sobre de qué se trata en libros como El libro de los gigantes, libros como Primera de Enoc. Todo esto es una matriz de ideas. Y la razón por la que no nos es familiar es porque odio decirlo de esta manera porque suena peyorativo, pero lo voy a decir de esta manera. Es porque no se nos permite leer esas otras cosas. Si lo hicieran, las luces simplemente se encenderían en diferentes lugares a medida que se exponen al material. La implicación de todo eso, solo miren la lista aquí, la implicación es que los Apkallu posterior a la inundación fue el resultado de las relaciones sexuales con mujeres humanas. En su ensayo sobre los Apkallu, esta académica llamada Ann Kilmer escribió un artículo, en realidad es un capítulo de un libro, y es difícil de encontrar. No creo que esté disponible en línea de forma gratuita. Si tuvieron la bendición de participar en el proyecto de bibliografía del Consejo Divino, este artículo está en esa colección. Pero en realidad se dio cuenta de esto hace años, pero no dijo mucho al respecto. Ella escribe, los humanos y los Apkallu presumiblemente podrían aparearse, ya que tenemos una descripción de los 4 Apkallu posteriores a la inundación como descendientes humanos. El cuarto es solo 2/3 de Apkallu, a diferencia de los Apkallu puros anterior al diluvio y los sabios humanos posteriores. Después de que los Apkallu mixtos mueren, hay otro término que se usa en el texto mesopotámico. Es el humano, y ese era el término para escriba. Para que puedan ver lo que sugieren los textos. El conocimiento divino proviene de estos tipos anteriores al diluvio. Sobrevivió a la inundación en estos tipos híbridos y lo heredamos. Por eso deben escucharnos. Por eso somos tan inteligentes. Es por eso que Babilonia es tan grande. Así es como lo están enmarcando. El aparente apareamiento con humanos disgustó a Marduk. Marduk es el dios supremo de Babilonia. Él es el mejor del montón. En la epopeya de Erra, juzga a los Apkallu. Este es Marduk hablando aquí en el texto, mandé artesanos, así se llaman los Apkallu, artesanos, los que saben muchas cosas. Envié a los artesanos al Apsu, de nuevo, de vuelta al abismo. Les ordené que no subieran. Cambié la ubicación del árbol Mesu, y la piedra el Mesu y no se los mostré a nadie. Esa referencia se nos escapa. Pero esta es una cita de otro erudito en particular, reubicación de un árbol, esto es de Anus, creo, y Stones también es un motivo en la epopeya de Erra donde Marduk, durante la inundación, cambió la ubicación de este árbol y esta piedra en el contexto de enviar a los sabios al abismo, al Apsu. El jardín con árboles y piedras preciosas. ¿En qué te hace pensar eso? Ezequiel 28. Es la descripción edénica. Es lo mismo, árboles y piedras. No es una coincidencia. Y si lees Ezequiel 28, tiene un parentesco cananeo. Y el asunto del consejo divino de los cananeos se desarrolla en parte dentro del mismo marco que el antiguo cercano oriente más amplio. Estas no son coincidencias. Esto es simplemente arte literario de personas familiarizadas con mucho material y están escribiendo un libro para que se sepa. Así es como se hacen los libros. No es una terrible sorpresa. Es muy comparable al jardín. Al final del viaje del héroe en la epopeya de Gilgamesh, de nuevo, Gilgamesh está buscando, ¿qué? Inmortalidad, vida eterna. Él va a donde están los dioses en este jardín. ¿Te suena esto familiar? Y debería. Es imposible pasar por alto en estas palabras el lenguaje del Edén de Ezequiel allí en el capítulo 28, combina imágenes de jardín, imágenes de montaña, piedras preciosas brillantes, etc. Las imágenes de los comentarios de Marduk sobre lo que le había hecho a los Apkallu, en efecto, apuntan al destierro de los Apkallu de su propia presencia. Marduk está enojado. Él dijo, ustedes hicieron esto. Nosotros aquí arriba en los lugares celestiales, enviamos el diluvio porque queríamos empezar de nuevo. Y lo que hicieron fue ir allí y preservar no solo a algunas de las personas en la historia más amplia de la inundación, sino también lo que hizo que la situación fuera mala para empezar, o al menos desfavorable, tal vez para ellos o para nosotros.
Pero no a ellos, les encanta tener todo este conocimiento divino. Pensaron que esto es lo que los hizo grandes. Han interferido, y todo esto va a empezar de nuevo. No queremos que los humanos sepan lo que sabemos. Los queremos por debajo. Si estás familiarizado con las historias mesopotámicas, ¿por qué se crearon los humanos? Para ser esclavos de los dioses. Así que Marduk está molesto. Los envía de vuelta al abismo. Van a estar aquí ahora. Van a ser aislados de mi presencia. Y aquí es donde se van a quedar. ¿Les suena familiar? Esto es lo que sucede en la historia de Enoc que acabamos de leer. Es el mismo conjunto de detalles. Los castigan, los envían al abismo, los encarcelan allí. Aquí está el resumen. No les voy a leer todos los puntos, pero cada punto de Génesis 6, 1 al 4, y cada punto de la versión de Enoc se alinea con el material mesopotámico. Cada punto. ¿Y qué aprendo de eso? ¿Qué nos dice? Nos dice que las personas que están escribiendo estas cosas, el pueblo judío, los escribas judíos, no son como analfabetos teológicos. No son solo judíos liberales locos. Estos son los tipos que se encargan de transmitir la Biblia hebrea, transmitiendo las tradiciones de su propio pueblo. Entienden y conocen el panorama general contra el cual responde Génesis 6, 1 al 4. Lo entienden, lo han leído, lo captan. Y en su propia literatura, no solo tratan con Génesis 6, 1 al 4, sino que tratan con el telón de fondo más grande y lo preservan para nosotros. Y el punto de mi libro es decir, eso no es todo lo que sucede porque desde el periodo del Segundo Templo, tenemos tipos como Mateo, tenemos tipos como Marcos, tenemos tipos como Juan, tenemos tipos como Pedro. Este es su mundo. La iglesia primitiva, los 12 apóstoles, sorpresa de sorpresas, eran judíos y leían libros. ¡Qué profundo pensamiento! No eran analfabetos. Eran judíos que habían estado expuestos a este material. Son elegidos providencialmente, están preparados providencialmente para producir los libros que ahora llamamos el Nuevo Testamento. En el curso de escribir esas cosas, van a usar cosas que traen en mente para expresarse, para expresar ciertas ideas. Dios está de acuerdo con eso porque Él los escogió. Los escogió, los puso en el momento y lugar correctos y dijo, ahora te voy a pedir que escribas algo que quiero conservar para la posteridad. Pero no sabríamos eso a menos que fuéramos a buscar, a menos que pensemos en lo que están haciendo. He hecho el comentario antes de que creo que nuestra doctrina de la inspiración, se socava y se vuelve vulnerable cuando divorciamos el elemento humano de ella. Los libros de tu Biblia no vienen solo por descarga mental. El profeta no se levanta, prepara el desayuno, se descarga, pierde el control de su mente, escribe al azar, como en los expedientes X, se despierta y dice, vaya, ni siquiera sé lo que acabo de escribir. No es así como el Nuevo Testamento mismo describe la inspiración. Pero creemos que las personas que produjeron los libros del Nuevo Testamento no estaban pensando en nada. Como si acabaran de ser hechizados y descargados. Cuando le quitas el elemento humano, cuando lo conviertes en un objeto paranormal, es muy comprensible si crees que la inspiración funciona de esta manera, que no quieres que la gente lea nada más. No quieres que se expongan a lo que en realidad se expusieron los escritores. Entonces, este problema, esta desconexión de cómo entender lo que está en nuestra propia Biblia es mucho más grande de lo que imaginamos. Estás hablando de siglos, milenios de historia acumulada de mirar la Biblia de cierta manera. No es siniestro. No es como si una cábala en algún lugar dijera, tenemos que apartar a la gente de cualquier cosa que sea mala.
Es solo una manera reflexiva de enseñar. No es nada profundamente siniestro. Pero el efecto de esto es que tenemos personas que están poco expuestas al contexto de la Biblia y luego tienen problemas para entender porciones significativas de ella. Ese es el problema. Y eso es lo que estoy tratando de hacer un poco de mella. Las otras tres partes, déjame hacer una verificación de tiempo. Unos de ustedes han notado que en realidad tengo un iPhone y lo estoy usando. Solo reviso la hora. Ahora lo que hago a partir de este punto en el libro es, repaso todo eso en 3 capítulos porque quiero la historia en tu mente y quiero el contexto en tu mente. Ahora vamos a recorrer el Nuevo Testamento y ver dónde aparecen estas cosas. Si estuviéramos pensando en todas estas cosas, ¿qué veríamos en un pasaje dado que nos llamaría la atención y nos pondría en diferentes líneas de pensamiento? Sugeriría líneas de pensamiento que estaban en la mente del escritor. Para la sección del Evangelio, hago algo con el nacimiento, la genealogía y el ministerio de Jesús. El último, alrededor de 2/3 de ese capítulo es del reino invisible. Lanzo la historia de Legión, que es nueva. Pero los 2 primeros habrías tenido que haber leído El presagio, la segunda novela para entender algo de eso, o tal vez encontrarte con algo en YouTube. Pero en cuanto al nacimiento, el nacimiento de Jesús habría alertado a los primeros judíos alfabetizados del primer siglo que la llegada del Mesías revertiría el pecado de los vigilantes. Y dices, eso es solo una locura. ¿Cómo en el mundo escuchar sobre el nacimiento del Mesías habría hecho que alguien pensara en Génesis 6, la cosa de los vigilantes? ¿Cómo funciona? Funciona por Romanos 10, específicamente Romanos 10:18 y siguientes, Apocalipsis 12, que es la señalización astral del nacimiento del Mesías. Varias tradiciones del Segundo Templo sobre el nacimiento del Mesías. Para resumir todo eso muy rápido, ¿cuántos de ustedes han visto lo de YouTube sobre mí, repasando Apocalipsis 12, sobre la profecía astral? Muy pocos de ustedes, caray. Ok, durante la sesión de preguntas y respuestas, si desean profundizar, podríamos hacerlo, pero se los daré de forma resumida. En Romanos 10, es el famoso pasaje del que habla Pablo, cómo va a escuchar la gente acerca del Mesías a menos que alguien se lo diga. Entonces tenemos este problema. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Nadie va a escuchar sin un predicador y el predicador tiene que ser enviado. Todo ese famoso pasaje. Entonces Pablo hace una pregunta retórica, ¿no han oído? Y esperas que diga, por supuesto que no han escuchado. Por eso estás predicando, por eso estás haciendo el ministerio. Y nos estás diciendo que tenemos que ir y ser testigos. Pero no dice eso. Pablo dice, de hecho lo han oído. Y te quedas pensando, ¿qué? ¿De qué trataban los otros 17 versículos? ¿Cómo encaja esto? Y cita como texto de prueba que todos han oído. Cita el Salmo 19 en Génesis 10:18. El Salmo 19 es el pasaje, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay 4 puntos de vista, 4 verbos que dan cierto sentido en los primeros versos, los cielos declaran, pronuncian, profieren, tienen voz, todas estas cosas. Y es solo el sol, la luna, las estrellas y todo eso. Y la línea que cita Pablo es, su voz se ha difundido por toda la tierra. ¿La voz de qué? La voz de los cielos. Y esa es la Septuaginta. El texto masorético realmente dice, su línea ha salido por todos los cielos. De hecho me gusta el texto masorético porque es una referencia a la eclíptica, la línea en el cielo. La eclíptica es donde las constelaciones del zodiaco siguen anualmente. No puedo probarlo, pero creo que Pablo se estaba refiriendo a Apocalipsis 12. Cuando Juan dice, hablando del nacimiento del Mesías, es Apocalipsis 12, él dice, miré al cielo y vi. Creo que Juan realmente quiso decir lo que dijo. Tenemos a la mujer con las 2 estrellas alrededor de su cabeza, el sol en medio, la luna a sus pies. De hecho pueden trazar esto en un programa de astronomía. Cuando lo hacen, hay otras cosas que no se mencionan en Apocalipsis 12 que son realmente significativas para una persona alfabetizada en el primer siglo.
Obtienen una conjunción de Régulo y Júpiter, la estrella rey con el planeta rey en la constelación de Leo, el león, la tribu de Judá. Para un gentil que no sabe nada de la Biblia hebrea, esa conjunción es importante porque ambos eran signos de un nacimiento divino real. Aquí están unidos. Y para un judío, está en la constelación de Leo. Tienes una ventana de 90 minutos cuando todas estas cosas están configuradas. En realidad son 80 minutos. Alguien me corrigió el otro día. Un astrónomo raro por ahí. Ya que, trataré de recordar eso. Pero tienes una cantidad de tiempo realmente pequeña en la que todo esto puede ocurrir. Y si lo conectas a un programa de astronomía, obtienes el nacimiento del Mesías el 11 de septiembre del año 3 a.C. Todo el mundo dice que no puede ser el 3 a.C. porque entonces Herodes tendría que morir en el 1 a.C. A excepción de los estudios que han demostrado que el 1 a.C. funciona bastante bien, que publiqué recientemente en mi sitio web. Le hice un feliz cumpleaños a Jesús el 11 de septiembre. Pero lo que lo hace importante es que la fecha en el calendario judío es el 1 de Tishri. El 1 de Tishri era la fecha en el Antiguo Testamento cuando inauguras el reinado de tu próximo rey. También se pensaba que el 1 de Tishri era la fecha de nacimiento de Noé. Así que Jesús el Mesías es el nuevo Noé. Estás empezando a ver cómo Génesis 6 se cuela en la imagen. ¿Qué fue lo significativo de Noé? Se suponía que la supervivencia de Noé, la presencia de Noé en la tierra después del diluvio, señalaría el fin de los vigilantes, el fin de toda esta maldad, el fin de toda esta basura. Hay pasajes que se refieren al texto del pergamino del Mar Muerto, a la cronología del diluvio, a algunas de estas cosas astronómicas que están sucediendo. En concreto, la vinculan a la constelación de Orión, que en arameo es la constelación de Nefilá. Es el gigante porque Orión era un gigante. Tienes esta concatenación de pensamientos de que para un judío alfabetizado, si hubiera leído a Juan, Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. Así que Juan obtuvo esta información de alguna parte, tal vez María, tal vez los discípulos, quién sabe. Pero lo escribe. Y si has estado expuesto a eso, estás pensando, si esto es lo que había en el cielo, significa esto y aquello, y esto y lo otro, y para un gentil, todas esas cosas son consistentes porque tenemos la conjunción, tenemos a Júpiter, tenemos a Régulo, tenemos a Orión, tenemos todas estas cosas. Entonces, cuando Pablo dice, ellos sí lo sabían. No creo, personalmente, que a lo que Pablo se refiere es. ¿Todos ustedes saben quién es de James Kennedy? De James Kennedy creía que se podía sacar todo el plan de salvación de las constelaciones del zodiaco. Creo que eso va demasiado lejos. No creo eso. Pero lo que sí creo que podría saber es que había nacido un rey divino. Creo que eso es lo que Pablo está rastreando. No puedo probar eso específicamente. No hay ningún versículo, no hay una nota al pie de página en Romanos 10:18 que diga, ve a ver Apocalipsis 12, porque Apocalipsis 12 aún no se ha escrito, así que no podemos citarlo. Pero creo que eso es lo que está rastreando. Pero el punto es, aquí en el libro, si tuvieras esas cosas en la mente, alguien nacido ese día que resulta ser este Jesús de Nazaret, que anda por ahí haciendo todo tipo de milagros y diciendo, yo soy el mero, eso hubiera significado algo para ti. Eso habría significado que este es el tipo que de alguna manera va a revertir los efectos de la maldad del mundo. No es un pensamiento terriblemente profundo, pero rastrearlo, de la forma en que lo habrían rastreado, es una historia diferente. La genealogía en pocas palabras. ¿Por qué están ahí las 4 mujeres de la genealogía? Pueden o no ser todas gentiles, probablemente al menos una de ellas, algunas personas argumentan que las 4 lo son. Realmente no es importante si son gentiles. Pero, ¿por qué están incluidas? Aquí hay una cita, su nombre es Amy Richter. Esto es de su disertación. Ella dice, si bien la inclusión de mujeres en las genealogías bíblicas no es inusual en sí misma, hay 14 de esas mujeres en otras genealogías, por ejemplo Primera de Crónicas 2. La inclusión de estas 4 mujeres es aún más extraña. ¿Quiénes son? Es Rahab. ¿Alguien puede nombrarlas? Tienes a Rahab. Está Ruth.
Está Betsabé, Judá y Tamar. Entonces, la cita aquí dice que pensarías que si vas a incluir a 4 mujeres importantes, elegirías a Sara, Rebeca, Raquel, figuras importantes de la Torá, pero no están incluidas. No se incluyen. Las 4 que se incluyen son solo un misterio. La versión corta de esto es que lo que hace Richter en su disertación es bastante reciente. La hizo en Marquette, que es una escuela que se está dando a conocer por los estudios del Segundo Templo. Su argumento es que la razón por la que estas 4 mujeres están en la genealogía es que hay algo en su historia, ya sea algo que ellas hicieron, o algo que les hicieron, que tiene algo que ver con la transgresión sexual, y el vocabulario usado para describir a la persona y estos eventos, toma prestado el vocabulario de Génesis 6. Richter argumenta que eso no puede ser una coincidencia. Y su argumento es que estas 4 mujeres están aquí porque son 4 mujeres que tienen historias escandalosas o les sucedió algo terrible en la línea del Mesías. Entonces, su creencia es que, y creo que lo defiende muy bien, el punto importante no son estas mujeres y lo que les sucedió, ni el vocabulario en sí, sino a quien producen, a quien ayudaron a producir. ¿Quién está en el extremo final de la genealogía? Es Jesús de Nazaret. Entonces, aquel cuya genealogía va a revertir los efectos, nuevamente, de las 4 personas en la genealogía que tenían estas historias transgresoras que apuntan de alguna manera a Génesis 6. Entonces ella cree que Mateo esencialmente encripta, para las personas quien conociera sus historias, en realidad no sería encriptación, pero para nosotros lo es. La gente habría leído la genealogía y preguntado, bueno, ¿por qué estas mujeres y no todas las famosas? Y luego mientras pensaban en sus historias hubieran dicho, lo entiendo. Su historia se remonta ahí. Su historia dice, todos regresan ahí. Eso debe significar algo. Mateo está tratando de decirnos algo. Lo que está tratando de decirnos es que estas 4 mujeres que ustedes asociarían como judías con este evento, van a producir al que deshaga esto. Ellas van a jugar un papel aquí. El ministerio, nuevamente, 2 de las 3 cosas aquí son familiares para los lectores del Reino Invisible. Con respecto a Legión, no necesitan buscarlo. Ya les he dado suficiente aquí. El exorcismo de Legión es algo más que cerdos suicidas. Se trata de mensajes teológicos, que es prácticamente todo en los evangelios. Legión reconoce que Jesús es el legítimo señor del país de los Gadarenos, que forma parte del antiguo Basán. Pero en los días de Jesús, estaba bajo el dominio de los gentiles. Si buscan Marcos 1:24, Jesús está exorcizando demonios en territorio judío. Y si comparas eso con Marcos 5, donde están en la tierra de los Gadarenos, es territorio gentil. La forma en la que Legión se dirige a Jesús es significativa. Porque cuando está en territorio gentil, exorcizando demonios, ¿alguien quiere adivinar cómo se dirige a Jesús? Es el Hijo del Altísimo. Altísimo es el término clave. ¿Dónde vemos un lenguaje altísimo que importa para toda esta teología sobrenatural? Es lo de Deuteronomio 32. Cuando el Altísimo dividió las naciones, las dividió según el número de los hijos de Dios. Pero Israel es la porción de Jehová. Jacob es su herencia asignada. Altísimo es un término que usarías si reconoces que este es el Dios Altísimo, y el territorio que controlamos, que la gente que nos rodea piensa que es territorio gentil, en realidad no lo es. Le pertenece a él, para que pueda pasarse a los judíos y exorcizar demonios allí. Pero para señalar que, no soy solo el Mesías para el judío. No estoy aquí solo para reclamar este pequeño país del tamaño de Nueva Jersey. No estoy aquí solo para retomarlo, también soy señor de todo el territorio. Soy el Hijo del Altísimo. También soy el heredero legítimo de tu territorio. Y así es la señalización teológica.
Esto no es nuevo para mí. Los estudiosos han notado esto durante mucho tiempo. Si se preguntan, ¿por qué esta palabrería, todas estas cosas? Así que lo añadí en el capítulo. Cuando llegamos a las epístolas, ¿cuántos de ustedes siguen el podcast? No te rías. ¿Sabes lo que voy? Unos cuantos. El capítulo de depravación y el capítulo de cubrirse la cabeza son dos cosas sobre las que hice episodios de podcast. En este capítulo tengo la oportunidad de darle las citas textuales en el capítulo. Y luego, el del bautismo es realmente una ligera reescritura de algo en el reino invisible. Pero la depravación, el versículo clave es Génesis 3:19. Cuando Pablo está hablando de la ley, se agregó la ley, es el mismo pasaje donde habla de la ley, siendo esencialmente transmitida por ángeles y demás. Así que hago un poco de eso en el reino invisible, pero no hago nada con la frase importante. Dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Por las transgresiones. Fíjate que es plural. No dice que la ley fue añadida a causa de una transgresión. Porque lo que suelen hacer los eruditos es leer Gálatas 3:19 y pensarán, bueno, la ley fue añadida por lo que sucedió en el Edén. Es una referencia a la caída. También es de Marquette, y su trabajo de doctorado, un tipo llamado, su apellido es Stuart, no recuerdo su primer nombre. Ya me acordaré. Pero hizo un artículo en SBL, que es la Sociedad de Literatura Bíblica, hace unos años. Y el papel se titulaba algo así como, La ley y las transgresiones y los espíritus bastardos y el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces miré eso en el programa y pensé, pero claro que voy a estar ahí. Les juro que no dejaba de pensar, ¿qué va a hacer este tipo? Y fue increíble. Tyler Stewart, fue simplemente increíble. Después conseguí su papel, y se los puedo dar. De hecho publiqué esto en mi sitio web. Dijo que podía hacer eso. Argumenta que cuando Pablo dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, no está pensando en el Edén. ¿De las transgresiones de quién estamos hablando? Está pensando en los vigilantes y su influencia corruptora en la humanidad. Y entonces pasa por toda una panoplia de cosas del segundo templo y algunas cosas gramaticales. Él dice, si lo lees de esta manera, responde ciertas preguntas que vienen en el capítulo más adelante con las que los eruditos han luchado. Porque si estás pensando en Edén, entonces algunas de las respuestas propuestas, o algunas de las cosas que Pablo dice, no parecen encajar del todo. Stuart dice, hay una razón por la que no encajan porque él no está pensando en Edén. Si Pablo está pensando esto, entonces lo que dice aquí y allá, y en media docena de otros lugares tiene sentido. Ya que Gálatas 4 habla sobre el nacimiento del Hijo de Dios y su relación con la ley, y cómo somos herederos e hijos, y todas estas cosas. Vuelve a vincular las dos cosas. Él está diciendo que el nacimiento del Mesías es lo real que revertiría las transgresiones, no la ley. La ley era impotente para revertir estas transgresiones. La ley era para prevenir, o poner una valla alrededor, o contener la maldad hasta cierto punto, pero en realidad no podía hacer nada más que eso. Y de hecho se convirtió en algo que la gente resistiría porque son pecadores. Así que es una propuesta realmente interesante, pero les doy un capítulo completo de su argumento con los pasajes y demás, y luego hablo sobre cómo podría encajar en el panorama general. Creo que presenta un muy buen caso. Acerca de la cabeza descubierta, solo escuchen el episodio 95. La cabeza cubierta, el problema allí es la frase, por causa de los ángeles. La gente se ha preguntado por qué Pablo habla de cubrirse la cabeza. Primera parte del capítulo, deben tener la cabeza cubierta. Luego se cambia y dice, si tienen la cabeza cubierta, es su pelo. Les digo esto por los ángeles. ¿Te hace pensar de qué rayos está hablando? ¿Esto aquí qué?
Este capítulo en ese episodio del podcast, siempre tengo que decirlo de esta manera, esto va a sonar como la cosa más loca que hayan escuchado. Así que solo los estoy preparando. Solo les estoy preparando. Si nunca has escuchado esto, solo vayan y escuchen el episodio 95 o consigan el libro cuando salga. Hay un tipo llamado Troy Martin. Es maestro en Javier ahora, o lo era, cuando escribió estos artículos, pero me encontré con una serie de 3 artículos impresos en el transcurso de 11 años. Pero el primero fue el artículo de Martín donde argumentaba que lo que cubre a la cabeza, el cabello de la mujer es su. Lo que cubre la cabeza, es en realidad, en los textos médicos griegos, la palabra para testículo. Y piensas, ¿qué diablos tiene eso que ver con algo? Todo su artículo pasa por textos médicos griegos y romanos y muestra, y cita mucho a Hipócrates, cita a Aristóteles. Creían que el cabello de una mujer ayudaba a la fecundidad. Es decir, cuando una mujer tenía relaciones sexuales con un hombre, creían que su cabello en realidad ayudaba a atraer el semen hacia su útero a través del curso de su cuerpo para que pudiera quedar embarazada. Por eso no te lo cortas. No deberías hacer eso. Por eso también es una vergüenza que un hombre tenga el pelo largo, según Hipócrates, porque el papel masculino es expulsar el semen, no retenerlo. Es totalmente extraño. Es absolutamente raro. Pero cuando lees lo que pensaban sobre la función del cabello de una mujer en comparación con los hombres, todo lo que Pablo dice en ese pasaje tiene sentido. Simplemente tiene sentido. Pero es tan extraño para nosotros que sabemos de dónde vienen los bebés. Hablamos de genética y hacemos esto en una placa de Petri. No están haciendo eso en absoluto. No están haciendo eso para nada. Este es Hipócrates, quien en ese momento era la figura principal. Hay un artículo acerca de la prueba de infertilidad, y es simplemente genial. Implica que una mujer huela algo, y luego los cabellos involucrados hacen tal y tal. Son las cosas más locas que jamás hayas leído. Pero si eso es lo que estás pensando, si eso es lo que está en tu mente cuando lees a Pablo, dices, claro, cuando estamos en la iglesia, debemos cubrirnos la cabeza con el cabello porque entonces es una cuestión de pudor. ¿Irían a la iglesia y simplemente expondrían sus genitales? ¿Lo harían? ¿Podrían hacerlo? Eso es esencialmente lo que Pablo está diciendo, están todos locos. Pero claro, está hablando a los corintios, y ahí hacen hasta lo que no. Él dice, están locos, pero por supuesto que deben tener la cabeza cubierta cuando van a orar y hacen estas cosas. Y claro, es una vergüenza que un hombre tenga el cabello largo, nuevamente, porque presupone esta función. El cabello de una mujer se le da como su cubierta, como su parabollón. Esta es su gloria porque la ayuda a tener hijos. Y luego Pablo agrega esto, también estoy escribiendo esto porque estoy expresando mis preocupaciones por causa de los ángeles. Solo hay un contexto para eso. Aparentemente, en el fondo de la mente de Pablo, está pensando, más les vale que se controlen, más les vale que miren lo que están haciendo, más les vale que se pongan lo apropiado, más les vale que se comporten de la manera apropiada. Deben demostrar que pertenecen a un hombre, pertenecen a su marido, y que van a ser modestas, y que van a controlar su sexualidad, su comportamiento sexual. Porque si no lo hacen, hemos visto lo que puede suceder. Están siendo vigiladas, juego de palabras intencionado. Así que en la mente de Pablo, esto era una preocupación para él. Para nosotros, es como si fuera lo más bizarro y descartable. ¿Qué diablos tiene eso que ver con algo? Pero si lo estás leyendo a través de esos ojos, todo en el capítulo tiene sentido. En términos de lo que hacemos hoy, tengo menonitas en mi familia. No voy a ir a decirles, déjenme decirles de qué se trata realmente el cubrirse la cabeza. Uno de ellos también es pastor. Entonces, si esto es lo que quieres hacer y tu punto de enseñanza es la modestia, lo que sea, adelante. Es una buena idea. Es algo bueno. Tiene un contexto bastante diferente de lo que pensarías.
Lo del bautismo del que has oído hablar antes de leer el libro. Cuarta parte aquí. Déjenme ver cómo me va de tiempo. Si me queda suficiente. En el libro de Apocalipsis, tengo 2 capítulos aquí que repasan el Apocalipsis. Solo elijan 3 o 4 elementos que se relacionen específicamente con la historia de los vigilantes. El único capítulo trata, nuevamente, de esta transgresión de los vigilantes, los Nefilim y el Anticristo. Lo que hago en este capítulo, solo para darles una visión general, es resumir el perfil judío del segundo templo de lo que esperaban de un Mesías, y también a su vez lo que esperaban del gran enemigo mesiánico. Porque en su mente está el Mesías. Él va a venir al final de los días y todas estas cosas. Él va a deshacerse de la opresión. Bueno, tiene un enemigo. Entonces, para un judío, ¿cómo era ese enemigo? ¿Cómo lo pensaron, este gran enemigo mesiánico? Hay ciertas cosas sobre el perfil del enemigo que en los textos judíos de este periodo se relacionaban con ciertas figuras de la demonología judía. Uno de los principales es Belial. También se escribe como Beliar en los rollos del Mar Muerto. La creencia era que el gran enemigo del Mesías capta el razonamiento, ya que el Mesías era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, esta divina figura davídica. Por lo tanto, hubo judíos que especularon que su enemigo también sería la encarnación o estaría bajo el control de Belial, quien era uno de los términos de los rollos del Mar Muerto para Satanás. Sin embargo, también hubo otros judíos que pensaron, está bien, podría ser como una encarnación de Satanás o algo así. Y eso nos resulta muy familiar, la forma en que se populariza el pensamiento del anticristo. Esa es la normal, para nuestros días y época. Pero hay otros textos que pensaron, espera un minuto. Tal vez no sea la encarnación del mismo Satanás. Tal vez sea la encarnación de uno de los vigilantes caídos. Porque hay ciertas formas en que se describe al gran enemigo que se vinculan con la historia griega clásica de los titanes, que nuevamente, si están familiarizados con la historia de los titanes, y analizo esto en el capítulo, hay conexiones muy explícitas entre la historia griega del titán, el libro de Enoc, y el lenguaje de Génesis 6. Y solo el lenguaje gigante general en el Antiguo Testamento transmitido a través de la Septuaginta. Uno de los que menciono es velos. Esto es en realidad una descripción, ya sea de Filón o de un texto llamado Upólumos. Habla de Velos, que era un gigante, que era hijo de Cronos. Si saben algo sobre los titanes, Cronos es un titán importante. A quien se vincula, se lo describe como la persona que construyó Babilonia y la Torre de Babel. Y luego, otro texto judío vincula a Velos específicamente con Nimrod. Así es como te pido que mires estas cosas. No estoy presentando esto como, esta debería ser nuestra teología del anticristo ahora. Lo que estoy diciendo es que si estuvieras viviendo en el primer siglo y estuvieras teniendo una conversación con un judío alfabetizado del segundo templo, y estuvieras hablando sobre el anticristo, esto sería parte de su conversación. Así es como va a percibir a este gran enemigo. Hay partes de esto que se pueden rastrear hasta los padres de la Iglesia. Por cierto, en ese capítulo sobre la depravación, Ireneo y Tyler Stuart serían amigos porque Ireneo también rastreó la depravación humana hasta Génesis 6, no solo Génesis 3. Y de nuevo, es un famoso padre de la Iglesia. Pero Ireneo también rastreó esto. Se refiere, cuando habla del 666 en sus comentarios sobre ese pasaje en Apocalipsis 13, él da un par de especulaciones sobre lo que podría significar el número. Uno de ellos es Teitán. Teitán, en gematría, se deletrea en los números 666. Teitán era una de las palabras para los titanes.
Él está obteniendo esto de su relación con el material judío del Segundo Templo. Y él mismo entra en la historia del Titán. Así que Ireneo es un famoso padre de la Iglesia que evidentemente se tomó el tiempo de leer muchas de estas cosas. Probablemente tuvo muchas conversaciones con judíos o conversos judíos. Eso lo ayudó a mirar el Antiguo Testamento, mirar ciertas cosas, incluso en el Nuevo Testamento, de una manera diferente. Entonces, Ireneo es una figura importante para toda esta discusión porque es una buena indicación de que Mike no solo está inventando estas cosas. Es una buena indicación de que Mike está observando lo que pensaba Ireneo y diciendo, oye, eso es interesante. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde se le ocurrió eso? Y puede volver a rastrear la serie de pensamientos en el texto principal. El segundo capítulo de esta sección trata sobre diferentes cosas en el libro del Apocalipsis. Hablo de Apocalipsis 9 porque tiene imágenes muy explícitas de la liberación de los vigilantes. Esta es la liberación de los tipos del pozo, del abismo. Y hay cosas en el pasaje que se vinculan con el material de Enoch. Los 144.000 son interesantes. Personalmente, todavía pondría esto. Necesitaría ver más al respecto. Todavía archivaría esto como en la mente de Mike, especulativo, pero lo puse en el libro. Hay un artículo de un tipo que, en realidad son dos personas que publicaron en una revista de Sudáfrica. Y es un artículo muy largo. Es muy detallado, pero aquí está su punto de vista. Retoman cuando se describen los 144.000, se los describe como vírgenes que no se han contaminado con mujeres. Y piensas, ¿a quién le importa? ¿Y eso qué? Estaba bien casarse en los viejos tiempos. Vaya cosa. Bueno, lo que tratan de demostrar, y creo que presentan lo que yo llamaría un caso circunstancial razonable para ello. Al menos ese es mi pensamiento ahora. Hay ciertas cosas en la descripción de Apocalipsis 7 y 14 acerca de los 144.000 que se relacionan con Levítico, el lenguaje levítico, la forma en que se describía a los sacerdotes. Y sabemos que a los sacerdotes se les permitía casarse. Entonces, la pregunta para ellos es, ¿por qué esta declaración? Él cree que los 144.000 son personas seleccionadas por Dios. Él no cree que sean solo humanos. En cierto modo, dudan porque los diferencian de las almas que son mártires bajo el trono y todo eso. Pero él piensa que están allí deliberadamente para ser representantes de Dios, y se presentan como puros en términos de, estos son los celestiales que no se han contaminado con mujeres. En otras palabras, son las contrapartes de los vigilantes que acaban de ser liberados. Entonces ellos son parte de este conflicto cósmico de Armagedón, la guerra entre dioses y hombres. Creo que construyen un buen caso circunstancial para ello. Todavía no estoy completamente convencido, pero pensé que valía la pena incluirlo. El anticristo de la tradición, Dan. Estos son también los 144.000, hay 12.000 de cada tribu. ¿Qué podría ser más sencillo? Excepto hasta que cuentas las tribus, hasta que realmente miras las tribus que faltan. Efraín y Manasés se cuentan juntos, pero el que se omite por completo es Dan. Tienes una tradición bastante larga en la historia de la iglesia de que el anticristo descendería de la tribu de Dan. No creo que el punto sea la tribu de Dan. Creo que el punto es la región de Dan, que está en Basán, del mismo nombre. En el capítulo del que hablo, si estuviéramos pensando en región en lugar de tribu, ¿a dónde nos llevaría eso? Porque es Basán, es el lugar de la serpiente en el Antiguo Testamento. Hablé un poco sobre Gog y Armagedón. Gog es el gran enemigo del norte. Si recuerdas el reino invisible, que tiene el norte que es importante. Sefón. Es el dominio de Baal. Eso no es una coincidencia.
Creo que hay una razón por la que Gog nunca se ha identificado con éxito con una persona histórica, ya sea en la antigüedad o en la actualidad, porque creo que el punto no es dirigir nuestra atención a una persona específica. Es para dirigir nuestra atención al mal cósmico que controlará a quien quiera que sea esta persona del anticristo. Hablo un poco de eso. Si haces eso, lo vuelves a conectar a Basán. Luego entro en las conexiones entre Gog y los Rafaítas. ¿Y cómo están conectados Gog y los Rafaítas? Si Gog viene de las otras partes posteriores de la tierra, Sefón, y si el tipo del anticristo viene del mismo lugar, esa es también la región de los Rafaítas, los gigantes, entonces puedes hacer los cálculos del resto. De ese punto. No es difícil conectar las ideas una vez que obtienes ese punto de orientación geográfica. Norte cósmico, región de Basán, geográficamente. Hay enlaces específicos a los titanes y un titán en particular. Tifón. Una vez más, hay un artículo completo sobre cómo Daniel 11. Daniel 11 es esta cronología del anticristo que tenemos. Como Daniel 11 rastrea la historia de Tifón en la literatura griega, o viceversa, dependiendo de su punto de vista sobre la autoría de Daniel. Hay una serie de conexiones. La razón por la que eso es importante es porque la figura de Daniel 11, históricamente, todos, ya sea que piensen que Daniel fue escrito en el siglo VI o en el siglo II, todos están de acuerdo en que la persona que ya cumplió todas estas cosas en Daniel 11, y eso que hace eco de una profecía futura, ¿quién es? ¿Recuerdan el nombre? Antíoco IV, Antíoco Epífanes, que es la figura del Tifón en la literatura griega. Si eres un judío alfabetizado del Segundo Templo, estás familiarizado con el material helenístico, estas no son coincidencias. Todos significan algo. Todos son parte de una matriz de ideas. Así que es una forma de conectar al anticristo con otro de estos tipos malos vigilantes, titanes, gigantes y sobrenaturales. Y eso es lo que hago en el capítulo. Solo estoy tratando de mostrarles en estos dos capítulos como una persona del Segundo Templo que tenía conocimiento de este material, como leería el Apocalipsis, no como la lee Tim LaHaye, o cualquier otra persona, Ritter Boss o quien sea. ¿Cómo lo leería un judío del Segundo Templo? ¿Qué pensamientos pensarían? ¿Qué saldría de su boca en la discusión si tuvieras a ese chico en tu grupo de estudio del Apocalipsis? De lo que sea que hable, les va a dar escalofríos a todos en el grupo. Porque él está en una pista totalmente diferente. Porque tiene muchas cosas flotando en su mente. Lo último es el lago de fuego. Si sigues el podcast, hicimos un episodio sobre el lago de fuego. Ese lenguaje sale muy explícitamente de Enoch. Lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí es donde se envían. Son enviados al abismo. ¿Quién es enviado allí? Los únicos que sabemos que fueron enviados allí son los vigilantes. ¿Y a quién más encontramos allí en el Antiguo Testamento? Los refaítas. Estas cosas no son coincidencias. No son solo ocurrencias aleatorias en el texto. Tienes gente, Juan escribiendo Apocalipsis, enganchándote de nuevo al Antiguo Testamento, enganchándote de nuevo a la literatura del Segundo Templo que él supone que conoces. Si eres alfabetizado, lo sabes. No tengo que explicarte todo. Nuestro problema es que no sabemos esas cosas porque no las hemos leído. Podemos tenerlo, podemos leerlo. Pero vamos a terminar con eso. El libro es un esfuerzo por tomar 10 capítulos acerca de todo esto, es una red un poco más amplia que esto. Pero todo lo que los eruditos pensarían que es enoquiano, lo compilan y trata de meterte eso en la cabeza, y dicen, ahora vayamos a estos lugares del Nuevo Testamento y veamos qué te surge y cómo lo analizarías si estuvieras pensando en todo esto.